Queridos hermanos, tengo una pregunta. ¿Cuál es el mal número uno que puede pasar o caer sobre una persona humana? El mal número uno, ¿cuál es? El peligro número uno. La más grande desgracia que puede pasar. Por ejemplo, un accidente, una persona queda paralítica, es una desgracia, ¿sí? Una persona enferma es una desgracia. Una persona presa en la cárcel toda su vida es una desgracia porque hizo tonterías. Pero hay una desgracia más, millones de veces más grande, más grave, más peligrosa. ¿Saben cuál es? La más grande desgracia que puede caer sobre un ser humano es el pecado. El pecado es algo peligroso. ¿Por qué? Porque la única cosa que puede separarnos de Dios, quitarnos el derecho de ir al paraíso, a la felicidad eterna con Dios, es el pecado. Ahora el pecado se divide en dos. Hay dos tipos de pecados. Hay el pecado heredado de las orígenes, lo que llamamos original, lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pecado original es la pérdida de la santidad. Pérdida de la santidad. Esto se llama pecado original. Dios había dado varios dones al hombre, y uno de estos dones se llama la gracia, la santidad. Esta santidad que daba derecho al hombre, haciéndolo hijo de Dios, heredero del paraíso, por desgracia se perdió. Por eso un niño que nace separado de Dios. ¿Y cuál es el remedio para hacerlo el niño hijo de Dios otra vez? Es bautizarlo. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, murió en la cruz para nuestra salvación, y esta salvación que Cristo mereció en la cruz la comunica a nuestras almas mediante la iglesia que Él fundó. Históricamente es la católica porque es la única que tiene 2000 años, y la iglesia utiliza 7 canales que transmiten la salvación de Cristo, que son los 7 sacramentos, 7 acciones de Cristo. Entonces el pecado original se borra mediante el bautismo, ¿sí? Hay otro tipo de pecado, que es el pecado personal. ¿Qué es el pecado personal? Es un pecado que una persona con uso de razón utiliza mal su libertad y lo pone de espalda a Dios. Este pecado personal también se divide en dos. El pecado personal puede ser venial o puede ser mortal. Venial significa pequeñas heridas, se mancha, se hiere, se debilita, pero todavía vive, como una persona enfermita, ¿sí? Ese pecado venial no separa de Dios todavía. Pero el pecado mortal sí separa de Dios. Y el pecado mortal es como recibir 10 balazos en su corazón, uno está muerto. El pecado venial, un ejemplo de pecado venial, por ejemplo, una pequeña mentiría. No está bien poner unos gusanos en nuestra frente, en nuestra cara, un pequeño robo insignificante, menos de un día de trabajo, una pequeña flojera, una pequeña palabra que te salió, etcétera. Son pecados veniales. No nos separan de Dios, pero sí nos debilitan. El pecado mortal, ¿qué es? Es un pecado grave que nos separa de Dios. Es como recibir 10 balazos en su corazón. Ya con uno está suficiente para matar, ¿no? Pero recibir 10 balazos, uno está muerto. Eso es pecado mortal. Ahora, para que el pecado sea mortal, ¿cuáles son las condiciones? Hay gente que dice, todo pecado es pecado. Sí es verdad, pero toda falta, todo error no es la expulsión, por ejemplo, del trabajo, del oficio o del ejército, no. Sí, el pecado es pecado, pero hay diferentes tipos de pecados. Hay el pecado que separa de Dios, pecado mortal, y el pecado que no separa de Dios, que llamamos el pecado venial. ¿Cómo se borra el pecado mortal? ¿Cómo remediar el pecado mortal? Primera pregunta que hago. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las 3 condiciones para que un pecado sea mortal? Para que un pecado nos separe de Dios y nos ponga de espalda a Dios y al borde del infierno. Hay 3 condiciones, dije. ¿Cuáles son? Para que un pecado sea mortal hace falta 3 cosas. 1, que sea algo grave, que Dios rechaza, condena, prohíbe en los mandamientos. Hay 10 mandamientos. Algo grave que Dios prohíbe en los mandamientos. Por ejemplo, no matarás. No matarás el inocente, ¿no? En esto está incluido el aborto, la tortura, etcétera. La borrachera, la droga, manejar, digamos, de una manera muy violenta,
Cuando dice 30 kilómetros por hora, o sea, pues hace 130, esto es grave porque pone su vida en peligro, ¿sí? Materia grave, dije, primera, segunda cosa, que yo sepa que es pecado, ser consciente que es pecado. Por ejemplo, usted mata a alguien en el sueño, no mató a nadie, tranquilo, es un sueño, ¿sí? Ser consciente que es pecado. Y 3, querer hacerlo. Entonces, para que un pecado sea pecado mortal, nos separe de Dios, hay 3 condiciones. ¿Cuáles son? Materia grave, pleno conocimiento y y saber que es pecado. Saber que es pecado y dar su consentimiento. Por ejemplo, una persona puede pecar de 5 maneras. De 5 maneras uno puede pecar. Por obra, por acción. Por ejemplo, un acto de borrachera, un acto de fornicación, un acto de droga, drogarse, etc. Por obra, por pensamiento, por palabra, por deseo, y hay uno que es bastante peligroso, que es pecado de omisión, no cumplir con su deber. Por ejemplo, el padre de familia que deja morir sus hijos de hambre, por flojo, por borracho, por descuidado, peca. Una persona que no cumple con su deber, peca. Entonces, se puede pecar de obra, de acción, hacer las cosas, de deseo, desearlas, porque una persona tiene tanto odio que quiere matar a alguien. Es pecado. De deseo, Cristo dijo, el que se fija a una mujer codiciándola, ya adulteró en su corazón, aunque sea 50 metros lejos de ella. Pero el consciente pecar, entonces peca de deseo. De palabra dijimos, por ejemplo, cuando los fariseos exigieron de Pilatos la muerte de Jesús, bien, Santo Agustín dice, ustedes han matado a Cristo Jesús. No es Pilatos, ustedes dijeron crucifícalo. Al decir crucifícalo, usted con su palabra exigió su muerte del inocente. Y también dije pecado de omisión. Entonces, para que el pecado sea mortal, nos separe de Dios, 1, materia grave, 2, plena advertencia, yo sé que es pecado, y dar su consentimiento. Ahora, supongamos, una persona está tentada, quiere hacer algo malo, ¿sí? Está tentado, quiere hacer algo malo y no lo hace. Reza, dice, Dios mío, no quiero hacer esa maldad. Yo perdono, yo aguanto, no quiero hacerlo. ¿Pecó o no pecó? No pecó. Entonces, noten, eso también es importante. Ser tentado, querer hacer fechorías, no es pecado, porque es una tentación. Pero querer hacerla, consentir en hacerla, querer hacerla si pudiera hacerla, eso es pecado. Entonces, cuando ustedes tienen tentación, sea lo que sea la tentación, de cualquier maldad que sea, si usted dice no quiero pecar, Dios mío, ayúdame, Ave María Purísima, mi ángel de la guarda, ayúdame, no quiero pecar, usted queda triunfador. Un día había una Santa Catalina de Siena, una grandísima santa, tuvo unas tentaciones muy fuertes, muy malas, muy fuertes, impuras. Entonces ella rezó, pidió, suplicó y finalmente pasó la tentación. Después de un rato, Jesús le aparece. ¡Ay, Señor, ¿dónde estabas? A tu lado, hijita, en tu corazón. ¿Y cómo yo sintiendo estas tentaciones? Pero dice, usted no consentió. Por no haber consentido, no pecó. Entonces, cuando uno tiene ganas de hacer cosa mala, él no quiere hacerla, reza, rechaza, no consiente, no peca. Es importante saber esto. Hay gente que siente una tentación, cualquier tentación que sea, piensa que ya pecó. No, ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar, querer hacerlo es pecado, ¿sí? Entonces el pecado, dijimos, mortal. Para que sea mortal, ¿cuántas condiciones hay? 3. Materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. ¿De cuántas maneras puede uno pecar? 5. ¿Cuáles son? Materia, obra grave, mala, puede pecar de obra, puede parar de palabra, de deseo, de pensamiento y de omisión. A mi parecer, el pecado de omisión es el más peligroso, porque no se ve. No se ve, uno no hace las cosas. Por ejemplo, es domingo, hay misa, pudiendo ir a misa uno no va, hay problema, porque es día del Señor.
Orar a tu padre, madre. Su padre está enfermo, anciano, uno despilfarra su dinero, no sé, en vanidades, tonteras, y no ayuda a sus papás enfermos o ancianos. Es pecado de omisión. Una persona, por ejemplo, no educa a sus hijos, no corrige a sus hijos, los deja crecer como medios salvajes. Es pecado de omisión, porque tiene que cuidar, alimentar y también educar a sus hijos. Ahora vamos a tomar el catecismo que tiene en la mano y vamos a ver exactamente qué dice la doctrina. Entonces, en nuestro catecismo bíblico y apologético, lección 36, pregunta 195 y siguientes, nos habla del pecado. Entonces vamos un poco a ver aquí lo que dice el catecismo. ¿Qué es pecado? El bien pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios o de la iglesia. Toda desobediencia voluntaria. Uno quiere hacer lo malo, desobedece a una orden justa, buena, positiva. ¿Y qué dice la Sagrada Biblia? Bien, San Juan dice: el que comete pecado traspasa la ley. El que comete pecado traspasa la ley. 1 San Juan 3:4. El que comete el pecado es siervo, esclavo del pecado. Hace grave esto. El que comete pecado es siervo del pecado. San Juan, capítulo 8:34. También Génesis 3:6. Ya lo dije, hay dos tipos de pecados: el pecado original, que es un pecado heredado, y el pecado actual o personal. El pecado original es un pecado heredado que se borra por el bautismo. El pecado original es nacer separado de Dios, nacer sin la gracia, sin la santidad. Y el pecado actual o personal es un pecado que uno mismo comete libremente. El pecado personal se divide en dos: venial y mortal. Ahora veamos la pregunta siguiente, pregunta 196. ¿Qué es pecado mortal? El bien pecado mortal es el que se comete en cosa grave, con plena advertencia y libre consentimiento. Entonces, si falta una de esas tres condiciones, gracias a Dios no hay pecado. Materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado, y libre consentimiento. Si uno no consiente, no peca. Es muy hermoso esto. Quería que ustedes supieran esto, porque hay gente, como dije, que apenas siente ganas de hacer una maldad, piensa que ya se manchó, pecó. No, gracias a Dios. Dios es bueno con nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos esta tendencia, esta gana de hacer maldades, pecados? Por experiencia todos sabemos, hacemos una tontería, nos arrepentimos y oramos, etcétera, y los católicos nos confesamos, piden el perdón del Señor mediante el sacerdote, y después de un tiempo nos debilitamos o volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos inclinados al mal. San Pablo dice: yo quiero el bien y hago el mal. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? En la gracia de Cristo. Ahora, ¿por qué tenemos inclinación al mal? Porque el pecado de Adán y Eva, queridos hermanos, nos dejó inclinados al mal. Aunque bautizados, tenemos 4 heridas: ignorancia en la mente, no sabemos nada, hacemos 1000 tonterías, errores; malicia en la voluntad, estamos inclinados al mal, al pecado; concupiscencia, malos deseos en el cuerpo, las pasiones ciegas que nos impulsan al mal, comer, beber, placer; y debilidad en la voluntad. Por eso, para tener antídotos contra estas heridas, necesitamos oración, necesitamos comunión. El que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene la vida eterna, Cristo dijo. Y la comunión bien hecha nos preserva del pecado mortal. Es como un antídoto. Por ejemplo, una persona que no come 10 días, ¿qué pasa? ¿Está lleno de fuerza? Débil, se debilita. Y si no come 2-3 meses, muere. Es bien lo mismo. Uno, si no reza, si no se confiesa, si no comulga, si se debilita, cae en pecado. Entonces, para luchar contra estas heridas necesitamos confesión, oración, comunión, y también formarnos, lecturas buenas o películas buenas, y una que otra de santos, por ejemplo. Pero cualquier cosa mala que alimente nuestra mente nos impulsa al mal.
Entonces dijimos, para que el pecado sea mortal hay tres condiciones: materia grave, plena advertencia, libre consentimiento. Veamos un ejemplo de pecado en la Biblia. Los que tienen una Biblia pueden consultar primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y siguientes. ¿Qué dice? San Pablo dice: hermanos, no vivan en la ilusión, no vivan la mentira mental. Cuidado, dice, los que hacen lo que voy a decir no van a entrar en el cielo: fornicarios, idólatras, adúlteros, borrachos, afeminados, homosexuales, maldicientes y rapaces usureros. Los que tal cosa hacen no entran al reino de los cielos. Pero San Pablo directamente da una esperanza. Dice: esto fuisteis unos, habéis sido purificados, habéis sido santificados, habéis sido perdonados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora llego a otra pregunta. Cuando una persona hizo un pecado grave, mortal, que lo separa de Dios, que lo pone como suspendido al borde del infierno, ¿cómo puede libertarse de este pecado? Pidiendo perdón a Dios en primer lugar, ¿sí? Arrepentirse. Pero algo más. ¿Cómo yo estoy seguro que Dios me ha perdonado? ¿Cómo estoy seguro? Y bien, fíjese, el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, pueden notarlo si quieren, capítulo 20 de San Juan, versículo 21-23, Jesús aparece a los apóstoles y les dice: recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Recibe el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu del Padre, del Hijo es Dios. A quienes perdonen sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces, nosotros cristianos de la iglesia de 2000 años, de la iglesia universal llamada católica, tenemos el evangelio completo, íntegro, que dice: reciben el Espíritu Santo, dijo a los apóstoles que eran sacerdotes. A quienes ustedes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. San Juan capítulo 20, 21, 23. Este poder que Cristo dio de perdonar los pecados, ¿qué pasó con él? Bien, este poder de perdonar los pecados, los apóstoles lo comunicaron a la iglesia, y la iglesia lo comunica a cada sacerdote el día de su ordenación. Cuando el obispo, que es lugar dentro de los apóstoles, hace un hombre sacerdote, le impone la mano sobre su cabeza, es decir, le entrega, dice: Padre, Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo. A quienes usted como sacerdote perdona los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces el sacerdote, cuidado, no perdona por autoridad humana los pecados, pero lo perdona por autoridad de Cristo, que dijo: recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Los no católicos dicen: no, yo directamente con Dios. ¿O qué? Pero ¿qué garantía tienes que recibes el perdón? Un día un pastor evangélico llamó a un sacerdote católico. El padre, por caridad, fue verlo enfermo. Dijo: pastor, ¿me llamaste? Sí, padre, quiero confesarme. Pero dijo: oye, pastor, usted tiene 30 años de enseñar a la gente confesar directamente con Dios, ahora quiere hacer con un sacerdote católico. ¿Por qué? Dije: es que nunca oí la voz de Dios que dice: te perdono. La del sol de la oigo. Sí, Cristo es Dios es inteligencia suprema, dejó los sacramentos como signos sensibles que nos comunican su gracia, su perdón, su Espíritu Santo, su santificación. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo el agua lava, el bautismo lava, como el pan, la tortilla, la comida nos alimenta, la comunión bien recibida nos alimenta espiritualmente. Y cuando dice: yo te absuelvo, yo te desato en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es poco. Por lo tanto, el sacerdote recibe este poder de Cristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Sí, Cristo lo dejó, y lo dejó por todas las generaciones, no solamente por los apóstoles. Ahora, otra cosa también quiero decirles, hermanos: el sacerdote que recibe la confesión de una persona jubila en su corazón. Mientras más una persona viene cargada de 1000 pecados de los más horribles, más yo estoy contento de poder libertar esta pobre alma de las garras del demonio y del riesgo del infierno eterno. Sea lo que sean los pecados que uno hizo, si se confiesa arrepentido, con firme propósito de mejorarse, y bien, hay perdón.
La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno y nos hace hijos de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mire, en la cruz había dos ladrones, dos asesinos, ¿no? Uno se arrepintió, reconoció sus pecados. ¿Y qué dijo a Cristo? Acuérdate de mí. Y Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, que sería solamente libertarse del dolor, murió impenitente. Otra cosa importante, el sacerdote que escucha la confesión nunca, jamás de los jamases puede decir nada de lo que escuchó en la confesión. Supongamos, el más grande criminal de un país viene a confesarse. Yo no sé quién es, viene con corbata, saco como un príncipe y después saca todas sus miserias. Bien, el sacerdote escucha todos los pecados que hizo. Ok, pone la condición del perdón. Por ejemplo, una persona dice, padre, yo mandé matar 10 personas. Bien, Señor, usted dará $200,000 a cada familia a quien matase un miembro. Ok, lo hará. Ok, pongo las condiciones, doy la absolución. 10 minutos después viene la policía. Padre, supimos que el gran bandido asesino del país vino aquí. ¿Qué dijo? Y yo digo, yo no sé nada, Señor. Yo no sé nada. Al decir no sé nada, ¿miento o digo la verdad? Yo lo escuché 2 horas y digo no sé nada. ¿Miento o digo la verdad? Una pregunta. Bien, no miento. No miento. ¿Por qué? Porque todo lo que escuché de él, lo escuché como representante de Jesucristo, es secreto divino. No puedo decir nada, no sé nada. El alma es como una camisa mugrosa. Se lava, se seca, se plancha. La mugre se fue. Y yo como hombre no sé nada de nadie de ustedes. Pero si alguien se confiesa, bien, en vez de decir te absuelves pecados, el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado de tu alma, te hace hijo de Dios como la camisa mugrosa, lavada, planchada, seca, nueva. Y yo como hombre no sé nada, ¿sí? Es importante saber eso. Otra pregunta importante. Supongamos, Dios no quiera, un sacerdote habla de la confesión escuchada. ¿Sabe qué castigo recibe? Un castigo el mayor que hay. Uno hace un pecado mortal que lleva al infierno. El sacerdote que hablaría de la confesión escuchada hace pecado mortal que lleva al infierno. Es como matar 15 personas, ¿sí? Inocentes. 2, queda automáticamente expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. Ya no es católico, por ley. Como uno pasa el semáforo, el radar te atrapa, ¿sí? Bien, queda excomulgado. 3, supongamos quiere confesarse. Bien, los sacerdotes no pueden confesarlo. La Iglesia le quita ese derecho. ¿Quién puede confesarlo? Solo el Papa o su delegado. ¿Sabían esto? Entonces no hay mayor secreto que el secreto de confesión. No hay ninguna excepción. No sabe nada. Además, como dije, el pecado ya queda expulsado. Pero el sacerdote en la confesión aconseja a la persona de corregir, rectificar. Un día el rey de Francia, que temía por su vida, dijo a un sacerdote: padre, ¿por qué no dice el Papa que permita a los sacerdotes de hablar o denunciar el que planea atentar a la vida del rey o del presidente? ¿Sabe qué dijo el sacerdote? Dijo: majestad, usted está totalmente equivocado. Si la gente sabe que el sacerdote puede hablar de la confesión, nunca se acercará ni confesará y va a matarte. Pero si sabe que es un secreto divino absoluto, bajo pena de ir al infierno eterno y ser excomulgado, bien, dice, el sacerdote puede en la confesión aconsejarlo de no hacer este crimen y proteger tu vida. Ay, padre, no he pensado en esto. Pues tiene razón. Claro que tiene razón. Entonces, queridos hermanos, la confesión es liberación. El que está en pecado no puede ser bien educado. Y por lo tanto, los que dicen que se confiesan directamente con Dios, no se confiesan con un hombre pecador como uno, pueden decir lo que quieran, pero el Evangelio dice otra cosa. Una persona que dice se confiesa directamente con Dios para libertar de sus pecados, bien contradice el Evangelio. No sigue el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Otra vez, mire, pregunta 239. El texto negrito, ¿qué dice? Reciba el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles. A quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Es muy importante. San Juan capítulo 20,
versículo 22, 23. Es sumamente importante esto saberlo, queridos hermanos. Entonces dijimos que el sacerdote da la absolución de los pecados en nombre y por la autoridad de Jesucristo y no por la suya propia y humana. El sacerdote no perdona los pecados por autoridad propia, humana. La perdona por autoridad de Cristo. Recibe el Espíritu Santo de Dios, a quienes como ministros míos perdonan, los pecados serán perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Un día una pastora protestante, digo protestante porque hay tantos nombres, ya no sabemos cuántos, ¿no? Tenía cáncer la pobre mujer, tenía cáncer, y una familiar de ella dijo a un sacerdote: padre, mi amiga familiar tiene cáncer, por favor, vamos a visitarla. Y el padre fue a visitarla, sus hijos, su comunidad, no queremos sacerdote aquí. Dijo: señores, no vine para ustedes. Cristo dijo: estaba enfermo, me han visitado, yo vengo a ser una enferma. Consolarla, bendecirla. Señora, ¿quiere confesarse? Sí, padre, por favor. Entonces salieron la gente y el padre le preguntó: pero señora pastora, usted siempre enseña a la gente a confesar directamente con Dios, ¿y por qué ahora con un sacerdote? ¿Saben qué dijo? Nunca he sentido la paz del corazón, nunca me he sido descargada de mis pecados. Entonces Dios puso un orden y ese orden de Dios no puede cambiar. La pregunta 240 de la página 175 del Catecismo Bíblico Apologético, ¿qué dice? ¿Qué se necesita para confesarse bien? Y bien, para confesarse bien se necesitan 5 cosas. En la página 175 abajo. Para confesarse bien se necesitan 5 cosas. 1, examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios de la Iglesia. Dolor de los pecados, arrepentirse de haber pecado. Firme propósito de enmienda, de corregirse. Confesión de los pecados al sacerdote y satisfacción a Dios y al prójimo. Entonces hay 5 pasos para hacer una buena confesión. Ahora hago una pregunta. Supongamos una persona está en la montaña, está en un pueblo, no hay sacerdote, hizo un pecado, quiere confesarse y no hay sacerdote. ¿Qué debe hacer? Y bien, ponerse de rodillas si posible, arrepentirse de todo corazón, arrepentirse de todo con sus pecados. Señor, yo quisiera confesarme. Perdóname, me arrepiento y tengo firme propósito de corregirme y a no pecar. Y bien, si hace este acto de contrición perfecta, Dios le perdona. Y apenas ve un sacerdote, lo pesca: padre, por favor, oiga mi confesión. ¿Sí? Entonces, si uno está en peligro grande, peligro de muerte, Dios no quiera, peligro grave, aunque no tenga peligro de muerte, pero cayó en pecado mortal, y busca un sacerdote y no encuentra, se arrepiente de todo corazón con el deseo de corregirse y de confesarse, ya queda perdonado. Pero el que pudiendo confesarse no quiere confesarse con el sacerdote, ahí no vale su penitencia. Entonces, para que la confesión sea buena, hay 5 pasos, dijimos. Examen de conciencia. Pregunta 241. El examen de conciencia se hace recordando los pecados cometidos contra cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, tanto como las obligaciones del propio Estado. Entonces uno se examina sobre los 10 mandamientos de Dios, de la Iglesia, y también sobre sus obligaciones de Estado, sus obligaciones de Estado. Pregunta 276. ¿Qué es el firme propósito? El firme propósito es no querer pecar más. Un ejemplo de firme propósito es el hijo pródigo. ¿Qué dijo Cristo a la mujer pecadora? No te condeno, pero vete y no peque más. Vete y no peque más. San Juan 8:11. Estamos en la página 176 abajo, última línea. 176 abajo. No te condeno, pero vete y no peque más. Es importante saber esto. Vete y no peque más. Queridos hermanos, página siguiente, terminamos. ¿Qué pecados debemos confesar? Página 178. 178. ¿Qué pecados debemos confesar? Y bien, debemos confesar todos los pecados mortales. Para que la confesión sea buena, estamos obligados a confesar todos los pecados mortales que recordemos haber hecho, todos los pecados graves.
Ahora una pregunta. ¿Para qué una pregunta dije? Si una persona olvida un pecado, ¿no? Hizo bien su examen de conciencia, olvidó un pecado, ¿queda perdonado o no? Sí queda perdonado. La confesión es como cuando la luz eléctrica viene a la lámpara, ¡pum!, en medianoche, hay iluminación. Es imposible que la gracia, santidad y pecado puedan convertirse en el alma. Una persona bien arrepentida, que dijo todos sus pecados, y si olvidó algo sin quererlo, ahí queda perdonado. Lo dice en la confesión siguiente. Pero si una persona por malicia oculta pecados, porque le da pena, ahí no vale la confesión. Hace un pecado más. Entonces, cuando se confiesa, decir todos sus pecados sin pena, ni vergüenza, ni miedo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es como el doctor. El doctor conoce todas las enfermedades. Mirando tu cara sabe que tienes. Claro. El sacerdote tiene libros gordos como Biblias que hablan todos los pecados. Él sabe todos los pecados que hay. Solamente usted al decirlos escupe el pecado. El veneno sale. Un día una mujer que había ocultado pecados siempre toda su vida dice: hoy voy a confesar todo. Había 2 misioneros ahí en su pueblo. Cada vez que decía un pecado salió una serpiente. 1, 2, 3, 4, 10 salieron. Después salió una horrible, salió y regresó dentro. Cuando regresó dentro, todas las demás serpientes salidas regresaron dentro de su boca. Ay, Dios mío, dijo el padre que vio esto por revelación divina. ¿Qué es eso? Lo contó a su hermano, a su colega. El otro dijo: está mal, esto es un problema. Regresaron al pueblo para buscar a la mujer, estaba muerta. El padre, más perturbado, de noche rezaba por ella, y de repente Dios permitió que el alma de esta persona saliera del infierno montada de un dragón y de serpientes que le picaban todo lado. El padre, perturbado, hizo señal de la cruz, y la mujer dijo: padre, no tenga miedo, soy la mujer que el otro día se confesó, estoy en el infierno, deje de rezar por mí, no sirve. Pero ¿cómo usted se confesó bien? No, padre, dice: yo tenía, digamos, 10 pecados, dije 9, fueron las serpientes que salieron, pero la horrible que salió un poco y entró fue un pecado que nunca confesé en mi vida, y ahí tuve otra vez orgullo de no decirlo, por esto estoy en el infierno. Y las serpientes que me pican de todo lado, dice, son símbolos de los pecados que hice en toda mi vida con mis 5 micos. Entonces, cuando uno se confiesa, confianza total, absoluta, el sacerdote no puede decir nada, dije, está obligado incluso a dar la absolución si la confesión es bien hecha, y después va a rezar por ti. Ahora, última cosa, dijimos, el más grande mal de una persona es el pecado. Una vez que uno sale del pecado, para no volver a caer en pecado, ¿qué debe hacer? Es bien, uno, rezar cada día. Rezar la mañana, la noche, mediodía, y también hacer pequeñas oraciones donde quiera que esté. Caminando, manejando, planchando, guisando, corriendo. No, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Ave María Purísima, Señor Jesús, ven a mi socorro, mi ángel, ven a ayudarme, etc. 1. 2. Alejarse de las malas compañías. No frecuentar gente mala, no ir a lugares malos, no mirar en los celulares y redes sociales lo que es malo. Sabemos que si alguien te manda porquerías y medias, que vaya al diablo. Esta persona no sirve, no es un amigo, no sirve además. ¿Para qué usted va a mirar tonterías, películas, etcétera, pornográficas? Eso no sirve, es muy peligroso, a la basura todo esto. Y 3, confesarse regularmente y comulgar. Y como dice el Papa León Magno: oh cristiano, acuérdate, por el bautismo y la confesión te has hecho hijo de Dios, no vuelva a la basura del pecado pasado. Entonces, queridos hermanos, el pecado es nuestro enemigo número 1. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos. Esta salvación la comunicó a su iglesia, y la iglesia nos purifica, santifica mediante los santos sacramentos, el bautismo y la penitencia, confesión para borrar el pecado, y los demás sacramentos para santificarnos. Y si alguien que no está casado por la iglesia está juntado, que se case por la iglesia. Además, si tiene hijos y quiere la persona, ¿para qué quedar unidos allí? Cásense como Dios manda, para tener la bendición de Dios y protección de Dios en su matrimonio. Y si no quieren casarse, sepárense, porque no son esposos. Un bautizado que se junta y no se casa por la iglesia no está casado, está en estado de pecado. Eso se llama fornicación, es un pecado peligroso. Si no están casados, cásense. Si no quieren casarse, sepárense, porque juntarse es pecado, es pecado. Y además dije, no seguir los malos compañeros, ir lugar de borrachera, lugar de vicio, lugar de pecado, no sirve, hermanos, no sirve.